el mundo occidental, hablar de un paciente con obesidad tipo 1 es hablar de un paciente que tiene, ahora lo vamos a ver más adelante, un IMC más de 30. Sin embargo, en el caso de los países asiáticos occidentales, aproximadamente tenemos que reducir en 2 puntos ese hecho, y para ellos, obesidad es un paciente que tiene un IMC más de 28, ¿no? O sea, su porcentaje es ligeramente menor. Entonces, y bueno, la obesidad es un problema que afecta a todo el mundo, sobre todo a los países occidentales. Se estima que aproximadamente 300 millones de personas en el mundo sufren de obesidad, y la obesidad es una enfermedad multifactorial que cada vez o cada día adquiere más adeptos, es decir, más personas tienen problemas con el tema del peso, y obviamente eso genera una mortalidad superior, ¿no? Se dice que la obesidad puede matar mucho más que ciertas guerras civiles, ha matado mucho más que el COVID anualmente, y es por ello que es considerado una enfermedad de salud pública. Actualmente todavía es considerada la segunda causa de mortalidad precoz y evitable después del tabaquismo. Sin embargo, se espera que para las siguientes décadas probablemente supere al tabaquismo como enfermedad o como causa de mortalidad precoz y evitable, ¿no? En la actualidad, vamos a decir así, las fuertes políticas de prevención, o mejor dicho, las políticas agresivas de difusión de información con respecto a los daños que produce el tabaquismo han generado que cierta población adopte conciencia, y veamos cada vez que los índices de prevalencia y de tabaquismo se hayan estancado hasta cierto punto o se hayan desacelerado, ¿no? Y por lo tanto, mientras que la obesidad va aumentando, ¿no? ¿A qué me refiero con políticas agresivas de difusión de prevención? Por ejemplo, hasta hace un tiempo, en las cajetillas de cigarrillos se exhibían fotos, obviamente con autorización de los pacientes con cáncer de pulmón, con cáncer gástrico, sumamente caquéticos, en las cuales que habían sido fumadores crónicos, ¿no? Entonces, eran realmente políticas bastante agresivas de difusión de la información. Como pueden saber ahora, en todo lugar que expende o que vende cigarrillos, o en la misma cajetilla de cigarrillos, existe la famosa frase, fumar es dañino para la salud, ¿no? Que ha quedado como un cliché, y que lo que busca es no solamente que el paciente o que la persona tome conciencia, sino que esa información se quede grabada en el subconsciente del paciente e impida que éste pueda fumar. Entonces, del mismo modo, lo que se busca es hacer algo parecido con el tema de la obesidad. Por eso es que en la actualidad han aparecido los famosos octógonos, ¿no? Los famosos octógonos y las famosas, y la famosa información que tiene que tener actualmente todo producto que va a ser comprado, toda dulce, toda golosina, en donde se indica el alto consumo de calorías, el alto consumo de grasas monoinsaturadas, etcétera, ¿no? Es a modo de que la población sepa o tenga la información necesaria que lo que está consumiendo le va a hacer daño. Y ya es decisión propia si a pesar de ello lo llega a consumir. Bueno, como le decía, la obesidad mata mucho más que el SIDA, ha matado mucho más que los accidentes de tránsito, ha matado mucho más que algunas guerras, ha matado mucho más que algunos desastres naturales. El COVID aproximadamente, desde su aparición como pandemia hasta el día de hoy, aproximadamente ha llegado en total, ¿no? En todos estos casi 3 años de pandemia, 2 años de pandemia, ha matado aproximadamente 2.2 millones de personas en el mundo. En la obesidad mata mucho más que el COVID, ¿no? Entonces, es por ello que la OMS y las organizaciones regionales de salud de todo el mundo buscan adoptar, en primer lugar, medidas preventivas, pero también lo que se busca con respecto a la obesidad es tratar de bajar de peso, o tratar de hacer que el paciente logre bajar de peso, utilizando varias estrategias, ¿no? Dentro de lo que es el manejo terapéutico de la obesidad, es pues una pirámide, o es una escalinata, vamos a decir así, en donde el último escalón dentro del manejo terapéutico de la obesidad viene a ser la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica normalmente no es una primera opción, no es el primer escalón al cual tiene que acceder el paciente obeso. Casi siempre es el último escalón, salvo en situaciones precisas, salvo en situaciones indicadas, que es lo que vamos a ver más adelante. La cirugía bariátrica, bueno, aquí en el cuadro que le presento son cuadros básicamente estadísticos que nos permiten definir las curvas de ascenso en cuanto a lo que es la prevalencia e incidencia de la enfermedad, ¿no? En casi todo el mundo siempre son curvas que van en ascenso. O sea, en todo el mundo, a medida que van pasando los años,
cada vez hay más casos de obesidad, cada vez hay más casos de diagnóstico de obesidad. La obesidad es considerada como un exceso de peso a expensas del tejido adiposo, ¿no? Siempre, bueno, la obesidad es una enfermedad multifactorial, ¿no? Es necesario para que se pueda desarrollar que existan varios factores involucrados dentro de lo que es el tema de la ganancia de peso. No es, si nosotros nos centramos solamente en el aspecto nutricional, es decir, en la mala calidad de los alimentos que está recibiendo, si solamente nos centramos en eso como parte del tratamiento, y dejemos de lado el factor psicológico, no solamente el factor psicológico individual, sino también el factor psicológico social, probablemente no podamos resolver el problema, porque ese paciente o esa persona tiene mucho más apetito, o come mucho más, o come cosas que no debería ser influenciado, en primer lugar, porque pueda que tenga problemas psicológicos individuales como el estrés, como la ansiedad, que no sepa manejar correctamente y que lo obligue a tener estas tendencias ansiosas de querer comer más, o también sea influenciado por el aspecto social, de repente en la familia en la cual ha crecido, se ha desarrollado, tienen costumbres o medidas o costumbres pues, dietéticas que conllevan a que el paciente, a que la persona sea obesa, ¿no? Eso de que papá, mamá son gorditos y el hijo tiene que ser necesariamente gordito, eso obviamente no es cierto, ¿no? Depende mucho de que si la persona, el niño, o el adolescente o el joven se deje influenciar por esas costumbres de malos hábitos higiénicos dietéticos. Entonces, y obviamente también involucran aspectos patológicos. Hay enfermedades que predisponen a la obesidad, trastornos hormonales que predisponen a la obesidad, como por ejemplo el hipotiroidismo, en el cual es necesario tener que diagnosticar como causa de la enfermedad para poder también tratarla, ¿no? Entonces, existen una serie de factores que están asociados para el desarrollo de la obesidad y que obviamente en la medida de que no sea tratado, de que no sea manejado, los años de vida potencialmente saludables van a ir disminuyendo a medida que la enfermedad, la obesidad y el síndrome metabólico que lo acompaña continúe avanzando. La selección de pacientes candidatos para cirugía bariátrica se ha basado casi exclusivamente teniendo puntos de corte en lo que es el índice de masa corporal. Es decir, hasta el día de hoy, el IMC o el índice de masa corporal, que es un cociente que sale del resultado de el peso sobre la talla al cuadrado, entonces ese cociente da un valor y en función de ese valor se hace una clasificación de la obesidad. Y hasta el día de hoy, dentro de lo que son las indicaciones para cirugía bariátrica, sigue siendo considerado el parámetro más fidedigno, vamos a decir así, o más difundido para poder catalogar a los pacientes, para poder clasificar a los pacientes y en función a ello para decidir su tratamiento o la necesidad de tratamiento quirúrgico. Sin embargo, en la actualidad o actualmente ya en los consensos mundiales de cirugía bariátrica ya no solamente se pone o ya no solamente se busca clasificar al paciente según el IMC como obeso para un tema de cirugía bariátrica, sino también existen otros factores asociados al problema de la necesidad de tener que ser sometidos a cirugía bariátrica, como son el perímetro de circunferencia abdominal, por ejemplo, ¿no? Es decir, puede que el paciente no llegue a tener un IMC necesario para poder ser operado, como por ejemplo, vamos a suponer un obeso tipo 2, es un obeso que tiene un IMC más de 35. Entonces, puede que este paciente no tenga un IMC de 35, sino tenga un IMC, pongamos, ni siquiera de obeso, un IMC de 29, que es sobrepeso. Pero si este paciente que tiene un índice de masa corporal de 29, tiene una circunferencia abdominal mayor de 80, que predispone a un aumento de la grasa visceral y además tiene factores de riesgo cardiovascular asociados, este paciente, y que no ha logrado controlar con las dietas, con las modificaciones de los hábitos de conducta, con el ejercicio, este paciente también podría ser candidato a cirugía bariátrica. Entonces, ya en la actualidad, hasta hace algunos, vamos a decir así, unos 5 años atrás, el único parámetro o el único marcador para definir la clasificación de la obesidad, y no solo eso, sino para definir la necesidad de ir a cirugía bariátrica, era el índice de masa corporal. De unos 5 años a la actualidad, ya esto no es tan exacto. Bueno, todavía la mayoría de cirujanos
nos basamos en el IMC para definir la conducta terapéutica quirúrgica. Sin embargo, ya por ejemplo, en el último consenso de obesidad en Argentina que se ha realizado el año pasado, en el 2020, post pandemia, ya se ha determinado que es más importante los factores clínicos, los factores de riesgo cardiovascular y otros parámetros como el perímetro de circunferencia abdominal, como lo vamos a ver más adelante, y que se está tratando de establecer esto como protocolo. Todavía no se ha establecido como un protocolo, por lo tanto todavía la información, o sea, por lo tanto todavía no puede ser adoptada por toda la población o por toda la población de cirujanos bariatras. Sin embargo, es una posibilidad muy grande o muy latente que esto así ocurra y que el IMC pase vamos a decir así, a desuso, ¿no? Sin embargo, todavía hasta la actualidad es el índice de masa corporal lo que va a definir la clasificación de la obesidad y la necesidad de la conducta terapéutica quirúrgica. En función a ello, la Sociedad Europea de Endocrinología y de la Obesidad en el año 2010 planteó la última clasificación de la obesidad o del peso y sobrepeso según el índice de masa corporal, en donde un IMC menor de 18.5 era un paciente desnutrido, un paciente con un IMC de 18.5 a 24.9 era un paciente normopeso, un paciente de 25 a 26.9, un paciente con sobrepeso tipo 1, de 27 a 29.9, un paciente con sobrepeso tipo 2, un paciente de 30 a 34.9, un obeso tipo 1, un paciente con IMC de 35 a 39.9, un obeso tipo 2, un paciente de 40 a 49, obeso tipo 3 u obesidad mórbida, y un paciente con un IMC más de 50, una obesidad tipo 4 o obeso extremo. Con respecto a la anterior clasificación, la principal diferencia es subclasificar el sobrepeso. Anteriormente solamente el sobrepeso era considerado, había un solo tipo de sobrepeso y básicamente se manejaba como tal. En la actualidad, ¿por qué es que se ha subdividido en sobrepeso tipo 1 y sobrepeso tipo 2? En el caso del sobrepeso tipo 1, básicamente para que en pacientes que tienen un sobrepeso tipo 1, es decir, cercanos al normopeso, se le pueda motivar simplemente con consejería, y en eso tienen que entran a tallar ustedes que van a ser médicos generales, consejerías de hábitos de conducta, de hábitos de dietas y hábitos de conducta saludables, ¿no? Para poder lograr mantenerse dentro del normopeso y evitar factores de riesgo relacionados a la obesidad, ¿no? Entonces, en el cambio, en el paciente con sobrepeso tipo 2, sí ya las políticas de intervención terapéutica son algo más agresivas. Incluso ya se empiezan a utilizar fármacos desde el paciente con sobrepeso tipo 2, e incluso hay un grupo de pacientes con sobrepeso tipo 2 que ya presentan criterios clínicos necesarios para tener que ser operados, ¿no? Sobre todo aquellos desarrollados con comorbilidades. Entonces, en función a eso es que se ha diferenciado en pacientes con sobrepeso tipo 1 y pacientes con sobrepeso tipo 2. Y la otra diferencia importante con respecto a la anterior clasificación es el hecho de que hasta hace unos 20 años solamente existían los obesos mórbidos, aquellos que tenían un IMC más de 40, ¿no? En la actualidad existen los obesos extremos, índices de masa corporal más de 50, es decir, haciendo el cálculo son pacientes que pesan más de 200 kilos, más de 200 kilos. O sea, son pacientes realmente muy, muy, muy obesos. Por lo cual, desde el punto de vista quirúrgico, son pacientes cuyo problema no lo vamos a poder resolver o no se va a poder resolver con una sola cirugía, sino es muy probable que tenga que ser sometido a cirugías bariátricas sucesivas sucesivas o escalonadas. A ese tipo de manejo se le conoce como cirugía bariátrica revisional, con la intención de lograr disminuir de peso. Dentro de lo que es la cirugía de la obesidad, existen, vamos a decir así, vamos a escuchar en la actualidad dos términos. Una es cirugía metabólica y la otra es cirugía bariátrica propiamente dicha. La cirugía bariátrica está destinada a bajar o reducir de peso. Y el tipo de cirugía destinada a bajar de peso es la manga gástrica, o es una de los tipos de cirugía, no la cirugía restrictiva, la manga gástrica. Mientras que la cirugía metabólica está destinada no solamente a bajar de peso, sino a generar cambios
dentro de los cambios metabólicos que mejoren el metabolismo de la persona. En este caso, por ejemplo, en el caso de un paciente diabético, el que mejoren el metabolismo de los carbohidratos. Y en ese sentido, las cirugías o las técnicas mal absortivas a la cabeza, el bypass gástrico, son las técnicas, vamos a decir así, recomendadas. Entonces, cada vez que hablemos de un bypass gástrico, estamos hablando de una cirugía metabólica, en donde la absorción de los macronutrientes, específicamente el tema de los carbohidratos, se va a ver alterada, mientras que en las cirugías bariátricas propiamente dichas, la restricción de los alimentos, las cirugías restrictivas, es lo que se va a ver alterada como el mecanismo de acción, que lo vamos a ver más adelante tampoco, no se estresen. Una cosa importante a detallar o a recalcar, que me gustaría igual que retengan como concepto para que ustedes puedan, vamos a decir así, transmitir la información, es que la cirugía bariátrica es una cirugía que está diseñada para bajar de peso, pero no necesariamente para conseguir el peso ideal desde el punto de vista estético, ¿no? Si el objetivo del paciente que es operado por cirugía bariátrica no es verse bien, no es bajar de peso para que la ropa le quede bonita, no es que baje de peso para que no sé, no si es un artista, para que se le vea de mejor performance. Por supuesto que es una consecuencia también ello. Básica, pero sin embargo la cirugía bariátrica o la cirugía metabólica, la cirugía de la obesidad, es una cirugía para la salud del paciente. La desarrollamos con la intención de mejorar la salud y la calidad de vida del paciente. Y ese es un aspecto que tenemos que empezar a difundir, porque lamentablemente la población la interpreta de otra forma y también los seguros la interpretan de otra forma. En la actualidad, ni el seguro, ni de salud, ni los seguros privados, ni el seguro integral de salud, que son los principales seguros de vida de las personas, todavía no coberturan a la cirugía de la obesidad como parte de sus procedimientos o de sus estrategias terapéuticas. O sea, consideran que la cirugía de la obesidad es una cirugía estética, que no es una cirugía para la salud. Y por lo tanto, no coberturan dentro de sus planes de atención de salud este tipo de procedimientos. Y lo que cual significa una gran traba. Nosotros tenemos un montón de pacientes cis, obviamente que son obesos, que tienen la indicación de cirugía bariátrica, pero obviamente como no las cobertura el cis, no podemos operarlos, ¿no? Y obviamente una cirugía bariátrica de forma privada es una cirugía relativamente cara para nuestra, vamos a decir así, para nuestra población, para lo que, ¿no? Una cirugía bariátrica bordea los 15.000 soles. Entonces, y obviamente nadie va a tener 15.000 soles a la mano para poder operarse, ¿no? Entonces, en la medida que todos los médicos nos juntemos y tratemos de hablar un mismo idioma y decir que la cirugía de la obesidad es una cirugía para la salud y que la población también lo entienda así, seguramente mejoraremos este aspecto, aunque bueno, aparentemente, por fin, después de varias, vamos a decir así, trabas, aparentemente, en el caso del CIS particularmente, están a punto de poder aprobar dentro del petitorio de enfermedades o de procedimientos quirúrgicos. Nosotros, por ejemplo, para poder operar en la vesícula, vamos a decir así, existe una codificación del procedimiento quirúrgico en el cual se elabora una guía de procedimientos para la salud, ¿no? Se explica por qué es que tenemos que operar a los pacientes de la vesícula y bueno, y en función a eso, pues se le da un código y el CIS lo cobertura. Entonces, igual se ha elaborado ya para la obesidad, en realidad desde hace mucho tiempo, pero, y bueno, siempre se nos ha sido negada, pero aparentemente en estos últimos meses, según lo que nos han podido decir, es muy probable que ya empiecen a coberturarlo y eso seguramente va a mejorar la expectativa y la calidad de vida de muchos de nuestros pacientes. Y otro aspecto que quiero que tengan en cuenta es que la cirugía bariátrica como acto operatorio, ¿no? La cirugía bariátrica como proceso terapéutico, es decir, como acto en sí, no te va a bajar de peso, ¿no? No es que un paciente entra hoy a sala de operaciones a hacerse la cirugía bariátrica y va a salir de sala de operaciones flaco, o en 2 días va a estar flaco, ¿no? O como por ejemplo en las liposucciones, en la cual te sacan unos 6 litros de grasa y salen con 6, 7 kilos menos de esta operación, ¿no? Entras así medio gordito y sales mucho más delgado, ¿no? La cirugía bariátrica no es así. Lo que hacemos en la cirugía de la obesidad o en la cirugía bariátrica es preparar al cuerpo para que logre tolerar dietas de muy bajo contenido calórico. Ese es el objetivo de la cirugía bariátrica. Realizamos transformaciones en la anatomía del aparato digestivo
con la intención de que el paciente pueda tolerar dietas de muy bajo contenido calórico. Esa es la finalidad o la intención de la cirugía bariátrica, ¿no? En el caso de la cirugía metabólica, además de preparar al cuerpo para recibir dietas de muy bajo contenido calórico, también se hacen algunos cambios anatómicos con la intención de alterar en algo la fisiología digestiva y hacer de que la cantidad de nutrientes que van a ser absorbidos sea el mínimo necesario para mantener saludable la vida de la persona, ¿no? Entonces, ese es el otro concepto que quiero que vean. La cirugía de la obesidad es una cirugía para la salud y que lo que Doc, no se le escucha. ¿No se me escucha nada? Y ahora sí, Hola. quizás se apagó su micro. Ah, se pagó de forma involuntaria, creo. ¿Desde dónde no me han escuchado? Mm. Hola, ¿se me ha escuchado la clasificación? Sí lo Kathleen, ¿se estábamos me escucha? escuchando, doctor, después se apagó su micro. Se apagó solito el micro. Muy bien, entonces les decía de que en un paciente bariatra, o sea, nosotros, un paciente que está acostumbrado a consumir 15.000 kilocalorías por día, y decirle que de la noche a la mañana tiene que consumir solamente 800 para que logre perder peso, eso el paciente no está preparado ni anatómica ni fisiológicamente posible. O sea, eso es, no, el paciente no está preparado para ello. Entonces, lo que hacemos con la cirugía bariátrica es hacer transformaciones en el cuerpo con la intención de que el paciente pueda tolerar esas dietas de muy bajo contenido calórico. ¿Ok? Entonces, conceptos, nuevamente, repito, la cirugía bariátrica, la cirugía de la obesidad es una cirugía para la salud, no es una cirugía estética, en donde preparamos al cuerpo para que pueda tolerar las dietas de muy bajo contenido calórico. Es decir, lo que hace que el paciente pierda peso es el hecho de comer poco o de dejar de comer. No es la cirugía como tal. Muy bien, criterio de intervención terapéutica. ¿En qué momento es que nosotros vamos a intervenir? Nosotros, o sea, ¿cuáles son ustedes cuando se encuentren a un paciente con obesidad? ¿En qué momento es que ustedes tienen que desarrollar una intervención terapéutica, ¿no? En el caso del paciente, o sea, vamos a poner el puntero láser, espérame. En el caso del paciente, obviamente, normopeso, ¿no? No está justificada ningún tipo de intervención terapéutica. Básicamente, lo que tenemos o lo que ustedes tienen que brindar son consejos de alimentación saludable y fomentar la actividad física para que conserven su peso, para que se mantengan en el estado de normopeso. A partir del sobrepeso, ya existen vamos a decir así, criterios de intervención. En el caso del sobrepeso tipo 1, no está justificada una intervención salvo que existan factores de riesgo cardiovascular o una mala distribución de la grasa abdominal. ¿A qué me refiero? Ustedes pueden ser pacientes que tengan pues un IMC de 26, es decir, están siendo catalogados como sobrepeso tipo 1.
pero de repente tienen sus brazos bien flaquitos, sus piernas bien flaquitas, y todo su peso se concentra en la barriga, ¿no? En el abdomen, el volumen. Entonces, esos pacientes, a pesar de tener un índice de masa corporal eh, que los cataloga como sobrepeso tipo 1, en donde por lo tanto no habría la necesidad de hacer ningún tipo de intervención, pero tiene una mala distribución de la grasa corporal, en ellos es necesario ya que el paciente elaborarle un plan dietético. Y el plan dietético ya no solamente lo hacen ustedes. Ustedes, bueno, nosotros como médicos generales, brindamos consejos de alimentación saludable. Sin embargo, la elaboración de planes nutricionales dietéticos lo hace otro profesional de la salud, como es el o la nutricionista, ¿no? Entonces, a partir del paciente con sobrepeso tipo 1, siempre y cuando tenga factores de riesgo cardiovascular o una distribución central de la grasa abdominal, en ellos ya el manejo debe ser multidisciplinario, con elaboración de planes de dieta brindados por un nutricionista, ¿no? Eso es en el caso del paciente con sobrepeso tipo 1. En el caso del paciente con sobrepeso tipo 2, allí sí es necesario plantearse objetivos. Y el objetivo es que el paciente pierda del 5 al 10% del peso corporal total. Debe perder entre el 5 al 10% del peso corporal total. Y en ellos, obviamente, en función o en virtud de este objetivo, se plantean fórmulas o se plantean planes de dietas hipocalóricas, ¿no? Son pacientes que, igual, transportándonos a la clase de nutrición, habíamos dicho que el requerimiento normal para un paciente de 70 kilos en reposo, más o menos es de 30 a 35 kilocalorías por día. En este caso, a ver, vámonos al máximo. 35 por 7 son aproximadamente 2.450 kilocalorías que debe recibir una persona que está en reposo. Entonces, si haces algo de actividad física y todo, bueno, de repente se te es permitido pues, consumir de 2.500, 2.600 hasta 2.700 kilocalorías. Entonces, en este caso, a este tipo de pacientes en los cuales se necesita que pierda del 5 al 10% del peso corporal total, obviamente no podemos brindarle esa cantidad de kilocalorías. Tenemos que disminuir un porcentaje de ese gasto calórico total. Entonces, por ejemplo, se le pueden brindar dietas en donde incluyan, en donde solamente se les dé 1.800 kilocalorías y el resto las pueda consumir o las pueda adquirir a partir de sus reservas energéticas, con la intención de perder peso. Entonces, pero a partir del paciente con sobrepeso tipo 2 ya se elaboran planes estratégicos, dietas hipocalóricas, cambios de estilo de vida, controles periódicos con el nutricionista y con el médico general, y si en 6 meses no hemos logrado el objetivo de hacer de que pierda peso y llegue o a la fase de sobrepeso tipo 1 o a la fase de enorme peso, se puede iniciar a partir del paciente con sobrepeso tipo 2 la posibilidad de la utilización de fármacos para la obesidad. ¿Y cuáles son los fármacos para la obesidad? ¿No? En la actualidad, el tratamiento farmacológico para la obesidad viene a constituir para la FDA un gran problema, ¿no? Un gran problema porque cada año se presentan innumerables productos o innumerables moléculas farmacológicas con la intención de ser aprobadas de su utilización para el manejo para el manejo de la enfermedad. Sin embargo, los efectos adversos a largo plazo, el efecto de rebote que desarrollan, es decir, son farmacodependientes, son los principales factores en contra que le juegan a la mayoría de fármacos para ser considerados como parte de una estrategia farmacológica terapéutica en el manejo de la obesidad. Básicamente en este pequeño cuadro tenemos los principales fármacos que son, y algunos que han sido utilizados dentro del manejo o del tratamiento farmacológico de la obesidad. Por muchos años, tanto la fentermina, que es un adrenérgico controlado, básicamente los primeros de este grupo son inhibidores del apetito o estimulantes de la saciedad. Muchos de ellos bloquean a la hormona de la grelina, ¿no? Y lo que hacen es inhibir el apetito, ¿no? Inhiben el apetito básicamente por un estímulo neuroadrenérgico, la mayor parte de ellos, ¿no?
La sibutramina fue un fármaco que ha sido utilizado por casi 16 años aproximadamente como parte del tratamiento farmacológico de la obesidad. Sin embargo, ya desde hace unos 3 o 4 años, la FDA la ha retirado del mercado, debido a que ha desarrollado en estos pacientes que han consumido a largo plazo la sibutramina como parte del tratamiento farmacológico de la obesidad, lo que ha desarrollado o ha producido es alteraciones cardiovasculares como valvulopatía o hipertensión pulmonar. Entonces, debido a ello, es que ha sido retirado del mercado, ¿no? La sibutramina era un fármaco que, por ejemplo, bueno, no sé si ustedes han llegado a conocerlo, ¿no? Existía un médico general muy famoso porque manejaba a pacientes con obesidad y supuestamente lo disminuía de peso con su pastilla mágica. Esa pastilla mágica era la sibutramina, ¿no? Entonces, creo, es más, hasta hace un tiempo creo que incluso fue denunciado porque continúa utilizando este tipo de medicamentos a pesar que ya han sido retirados del mercado por la FDA. Pero fue un fármaco que en su momento fue un boom porque logró hacer que se reduzca lo que sí es cierto es que va a hacer que el paciente logre bajar de peso. Pero como le dije, es fármaco dependiente. O sea, si tú dejas la sibutramina, vas a volver a reganar el peso, ¿no? Y lo otro es que genera, como le digo, alteraciones cardiopulmonares importantes como la hipertensión pulmonar o valvulopatía tras su uso prolongado. Lo mismo ocurre con los adrenérgicos controlados como el dietilpropión y la fentermina. Sin embargo, sobre todo con el tema de la fentermina, la FDA todavía la utiliza como fármacos de acción, vamos a decir así, de uso corto, ¿no? Es decir, si decidimos utilizar la fentermina como tratamiento farmacológico, esta no puede superar las 12 semanas. Como plazo máximo puede ser utilizada por 12 semanas. La fentermina como inhibidor del apetito, como tratamiento farmacológico de la obesidad. Es decir, a un paciente con sobrepeso tipo 2, en el cual cada 6 meses no hemos logrado conseguir que baje de peso, podríamos agregarle como parte de la terapia un tratamiento farmacológico en base de repente a la fentermina, pero que este tratamiento farmacológico no puede superar las 12 semanas, ¿no? Entonces, de esta larga lista, los únicos fármacos que hasta el día de hoy la FDA los considera como seguros son la anfetamina y el dietilpropión, solamente como fármacos de uso de acción limitada, corta, no más de 12 semanas, y existe un fármaco que sí es utilizado, o que sí puede ser utilizado de forma prolongada, como es el Orlistat. Prácticamente el Orlistat, que es un inhibidor de la lipasa pancreática. Por lo tanto, al inhibir la lipasa pancreática, los lípidos, las grasas que consumimos no pueden degradarse, no pueden absorberse y son eliminadas. Entonces, el Orlistat, bajo la dosis de 120 miligramos cada 8 horas, se dice que puede hacer que el paciente pierda aproximadamente 10 a 12 kilos de peso por mes, ¿no? Por mes. Y puede ser utilizado de forma prolongada sin efectos secundarios sobre el sistema nervioso central, sobre el sistema nervioso cardiopulmonar. Pero sí tiene efectos adversos indeseados o demasiado fastidiosos para el paciente. El principal es la esteatorrea y la incontinencia anal. ¿Qué es lo que pasa? Tú consumes grasas, al consumir grasas, estas no se absorben, son eliminadas con las heces y se producen las famosas heces oleosas, fétidas, ¿no? Heces aceitosas, a eso se le conoce como esteatorrea. Pero eso hace que también los mecanismos de la continencia urinaria, que prácticamente es aceite lo que vas a defecar, no se produzcan y generan realmente accidentes bastante dificultosos en pacientes, ¿no? Que los obligan incluso hasta la necesidad de utilizar pañales, ¿no? Para poder controlar esta esteatorrea. Entonces, genera este tipo de problemas en este tipo de pacientes, por lo cual muchos de los pacientes no, vamos a decir así, no toleran o no toleran estos efectos secundarios y lo retiran del mercado, ¿no? O sea, vamos a decir así, análogamente, para que me puedan entender, el Orlistat lo que hace es como si te convirtiera en un intolerante a las grasas, en un intolerante a las grasas. Entonces, esto a la larga debería tener un efecto positivo. ¿Por qué? Porque si te convierten en un intolerante a las grasas al consumir el Orlistat, deberías ya no querer consumir grasas. O sea, debería quitar las ganas de consumir grasa al paciente, como el intolerante a la lactosa, que sabe que no puede consumir lactosa porque si no
se le distiende la barriga, se llena de gases, hace diarreas. Lo mismo hace el Orlistat cuando consumes grasa. Se te hincha la barriga, te llenas de gases, haces heces, y encima son heces oleosas, fétidas, y encima tienes incontinencia anal. Entonces, se asume que a la larga genere un cambio en los hábitos de conducta del paciente. Entonces, en algunos casos logra el objetivo y hace que pierdan peso. Yo he visto pacientes que han logrado perder incluso, bueno, hasta 30, 35 kilos con el Orlistat, ¿no? El problema es que el problema es que una vez que el paciente deja de consumir el Orlistat, ¿no? Como el paciente no se ha acostumbrado a comer menos, lo que se ha acostumbrado es a ser selectivo en cierto tipo de comidas, y una vez que deja el Orlistat, va a seguir consumiendo la misma cantidad, las grandes cantidades de alimento, obviamente va a volver a reganar peso rápidamente. He visto un caso, como le digo, de un paciente que llegó a perder 18 kilos con el Orlistat y una vez que lo dejó, subió 25. O sea, incluso tuvo también efecto de rebote. Entonces, los fármacos, por eso el tratamiento farmacológico para la obesidad solamente es un tratamiento coadyuvante o ayudante, no es el principal, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, está diseñado para pacientes con sobrepeso tipo 2 que después de 6 meses no han logrado su objetivo de perder entre el 5 al 10% de peso corporal. Hasta este momento no hemos para nada hablado de cirugía de la obesidad como parte de criterio de intervención terapéutica. ¿Dónde es que ya podemos iniciar o dónde es que vamos a empezar a hablar algo de cirugía bariátrica? A partir del obeso tipo 1. En el obeso tipo 1 tiene que haber una pérdida del más del 10% de peso corporal, del 10%, perdón, del peso corporal. Esto se va a basar en una alimentación hipocalórica, en fomentar la actividad física, en cambio del estilo de vida. En el caso del paciente con obeso 1 es necesario agregarle fármacos desde el inicio y sí, tras un año, ¿no? En el obeso tipo 1, después de un año de no haber logrado el objetivo, tras la dieta, tras la actividad física, tras los cambios de estilo de vida y tras la utilización de los fármacos, si después de 12 meses no se ha logrado el objetivo, recién ese paciente con obesidad tipo 1 es candidato para cirugía bariátrica. Antes de ello, no es candidato. En el caso del paciente con obesidad tipo 2, el objetivo es una pérdida mayor del 10% de peso corporal. Y en este caso, en el caso del paciente con obesidad tipo 2, obviamente se practica lo mismo, alimentación hipocalórica, fomentar la actividad física, cambio de estilo, fármacos desde el inicio, ¿no? Pero en este caso, a diferencia del obeso tipo 1, el plazo ya no es un año, el plazo es 6 meses. Si en 6 meses el obeso tipo 2 que no tiene comorbilidades, no han logrado bajar de peso, recién es candidato para cirugía bariátrica. Pero si el paciente, el obeso tipo 2, por favor, escuchen bien y atiendan bien esta parte, si el obeso tipo 2 tiene 2 o más comorbilidades asociadas a la obesidad, obviamente, como pueden ser diabetes, hipertensión, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico, síndrome de apnea del sueño, artropatía de rodillas, etcétera, disfunción cardíaca, etcétera. Si el paciente obeso tipo 2 tiene 2 o más comorbilidades, desde el inicio se le plantea la estrategia de la cirugía bariátrica. Te repito, en el caso del obeso tipo 2 hay que distinguir 2 tipos o 2 poblaciones. El obeso tipo 2 sin comorbilidades, que no tiene comorbilidades, y el obeso tipo 2 que tiene comorbilidades. El obeso tipo 2 que no tiene comorbilidades, tenemos que plantearle dieta saludable, dieta hipocalórica, perdón, ejercicio, modificación del hábito de conducta, fármacos. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. O sea, es lo mismo que en el obeso tipo 1, pero no es un año, sino solamente 6 meses. Y si después de 6 meses no se logra el objetivo, recién pasar a una lista de espera para cirugía bariátrica. Ese es en el obeso tipo 2 sin comorbilidades. Pero en el obeso tipo 2 con comorbilidades, desde el inicio se plantea la posibilidad de cirugía bariátrica. Y en el caso del obeso tipo 3 y el tipo 4, sí, bueno, acá tenemos que hacer el cambio. En el caso del obeso tipo 3 o tipo 4, tengan o no tengan comorbilidades, desde el inicio se plantea la cirugía bariátrica. ¿No? Anteriormente se decía que se tenía que esperar 6 meses. No. En el obeso tipo 3
Y tipo 4, repito, desde el inicio se plantea la necesidad de cirugía bariátrica. En resumen, ¿en quiénes vamos a realizar cirugía bariátrica? Obeso tipo 3 o tipo 4 desde el inicio, obeso tipo 2 con comorbilidades desde el inicio, obeso tipo 2 sin comorbilidades después de 6 meses de tratamiento médico, vamos a decirlo así, y en el obeso tipo 1 después de un año de tratamiento médico. Ya fracasa. Muy bien, y aquí está lo que le decía. Criterios de ingreso a la lista de espera de cirugía bariátrica. Pacientes con intentos de pérdida de peso con tratamiento médico, idealmente supervisado por profesionales. Es decir, aquellos que han seguido una dieta, modificaciones del hábito de conducta, ejercicios. O en el caso del obeso tipo 1, aquel que haya completado un año con este tratamiento y que no haya logrado el objetivo. Y en el caso del obeso tipo 2, sin comorbilidades, tras 6 meses de no haber logrado el objetivo. Ojo, estoy haciendo esa aclaración, no voy a hacer que sea pregunta de examen. Muy bien. Pacientes que comprenden las implicancias de la cirugía bariátrica, sus riesgos y beneficios, ¿no? Es necesario involucrar el aspecto psicológico en los pacientes de que van a ser operados. Probablemente, como en ninguna otro tipo de cirugía, es necesaria una evaluación psicológica y psiquiátrica en el paciente que va a ser sometido a cirugía bariátrica. Porque, como les repito, el paciente tiene que entender, tiene que saber que de por sí todo acto operatorio involucra un riesgo. Yo siempre le digo a mis pacientes, hasta sacarse una uña involucra un riesgo. Si tú vas a poner en riesgo tu vida, no solamente para valorar desde el punto de vista estético y no desde el punto de vista de tu salud, en realidad entonces estás condenado al fracaso. Porque vas a bajar de peso, te vas a ver muy bien, te vas a ver chévere, ¿no? Pero luego que pasó tu objetivo, por ejemplo, un caso, vamos a decir así, representativo es lo que le pasó a Diego Maradona. Diego Maradona fue operado hasta, si no me equivoco, 2 veces, pero me parece que hasta una tercera vez se realizó una cirugía bariátrica. La primera vez se realizó la manga para poder estar expedito para su partido de despedida. No, pero su objetivo era ese, es llegar a su partido de despedida. Su preocupación nunca fue estar sano, saludable, tranquilo, bien, ¿no? Su objetivo fue otro. Y obviamente, como su objetivo psicológicamente fue otro, fracasó porque, si bien es cierto, tuvo su partido de despedida y bajó casi 20, 25 kilos, luego lo volvió a recuperar, e incluso hasta mucho más, ¿no? Y luego fue sometido a un segundo acto operatorio, se le realizó un bypass y luego creo que se le hizo otra cirugía, pero en él, pues obviamente también tenía otros problemas pendientes, ¿no? Como son la farmacodependencia, la drogadicción, que fracasaron, que llevaron al fracaso en ese paciente, ¿no? Entonces, es muy importante el hecho de que el paciente logre comprender las implicaciones de la cirugía bariátrica, sus riesgos y beneficios. Otro, pacientes con índice de masa corporal de 35 a 40, es decir, obeso tipo 2. El obeso tipo 2 que tenga 2 o más de las siguientes comorbilidades. O sea, el obeso tipo 2 con comorbilidades es un paciente que tiene criterio de ingreso para lista de cirugía bariátrica. ¿Qué comorbilidades son las más frecuentes? Hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, síndrome de apnea o hipoapnea del sueño, dislipidemias, artrosis y enfermedades degenerativas osteoarticulares, sobre todo la artrosis de cadera y la artrosis de rodilla, muy frecuente en el obeso, el síndrome metabólico, el síndrome del ovario poliquístico en las mujeres, pacientes con afectación psicosocial, es decir, pacientes que están sometidas al famoso síndrome de estrés, ansiedad y depresión, ¿no? Hay muchas mujeres que tienen también un componente psicológico importante, un componente depresivo, que lo lleva a generar ansiedad y estrés y que pues, hacen de que la paciente se mantenga gorda, digamos, obesa, se genera un círculo vicioso, ¿no? La obesidad te genera depresión, la depresión te genera obesidad. Entonces se tiene que romper este círculo por algún lado. Se le da tratamiento para la depresión, pero de repente continúa obeso. Entonces tenemos que forzar a hacer que baje de peso para que ese círculo también se pueda romper. Muy bien, entonces obeso tipo 2 con 2 o más de las siguientes comorbilidades. Obeso tipo 3, es decir, aquel que tenga más de 40, sea obeso tipo 3 o tipo 4, con o sin comorbilidad. El obeso tipo 3 y el obeso tipo 4, con o sin comorbilidades, ingresa directamente desde un inicio
al lista de espera de cirugía bariátrica, porque como ya le explicaba al comienzo, ¿no? Un paciente con obesidad tipo 3 o tipo 4, su cuerpo no está preparado para poder tolerar dietas hipocalóricas. Entonces no va a poder hacer la dieta. Su cuerpo es tan grande que no va a poder hacer ejercicio, no va a poder moverse. Entonces, obviamente es una, no sé, es una ilusión pretender de que el paciente pueda bajar de peso solamente con la dieta y el ejercicio que nunca va a poder hacer, ¿no? Pacientes de 18 a 65 años de edad, de todas maneras, hasta el día de hoy, este grupo etario se mantiene como estricto dentro de lo que es el tema de pacientes que puedan ser sometidos a cirugía bariátrica. Sin embargo, ya en Estados Unidos hay algunos pacientes menores de 18 años, ¿no? 15, 16 años, que son obesos infantiles, y en los cuales ya se ha ido practicando ciertos procedimientos bariátricos menores con la intención de lograr que lleguen a la adultez ya con un peso mucho más establecido. Entonces, esto, si bien es cierto, es lo recomendado, pero probablemente existan algunos casos aislados en donde los cuales nos tengamos que salir de la regla. Ausencia de trastornos endocrinos que sean la causa de la obesidad mórbida. Obviamente, si tenemos un paciente hipotiroideo, y si no tratamos el hipotiroidismo, de nada vale que lo operemos. Lo vamos a operar, vamos a hacer que baje de peso parcialmente, pero como su trastorno es hormonal, va a continuar siendo obesa, ¿no? Estabilidad psicológica, comprender que el objetivo de la cirugía no es alcanzar el peso ideal, sino alcanzar una vida saludable. Y compromiso de adhesión a las normas de seguimiento tras la cirugía, ¿no? El proceso del paciente bariátrico no solamente termina o no solamente se da en el acto operatorio, tras el acto operatorio. No es como un paciente en el cual le sacamos el apéndice, le sacamos la vesícula, ¿no? Ahí acaba su problema, ¿no? A los 7 días viene por su retiro de puntos, su coradita, y a los 15 días ya está de alta. En el caso del paciente bariátrico no es así. En el caso del paciente bariátrico, hacemos las transformaciones en el cuerpo para que logre tolerar dietas hipocalóricas, más o menos entre los primeros 45 y 90 días, es decir, en los primeros 3 meses es en donde la velocidad de baja de peso es importante, ¿no? Aproximadamente, por ejemplo, ¿no? En una manga gástrica aproximadamente los primeros 45 a 60, 90 días, o sea, entre el mes y medio y los 3 meses pueden llegar a bajar entre 30 a 35 kilos de peso, ¿no? 30, 35, incluso hasta 40 kilos de peso. Y a partir de ahí bajan de peso, pero a una velocidad mucho más desacelerada, hasta que se llega a un estado de estabilización. Es decir, el cuerpo comienza a perder calorías, a perder calorías, a perder calorías, a perder calorías, pero llega un momento en que tiende a estabilizar esa pérdida con la ingesta. Y eso más o menos se logra al cabo de un año tras la cirugía. Recién después de un año de posoperado, un paciente que ha sido sometido a una manga o a un bypass gástrico, bueno, en el caso del bypass gástrico a veces es un poquito más, año y medio en algunos pacientes, recién logra ver un equilibrio entre su anabolismo y su catabolismo, entre lo que ingiere y entre lo que gasta. Y es por ello que recién tras un año adoptan un peso más o menos estacionario, es decir, ¿no? Por ejemplo, un paciente que pesaba 120 kilos, al cabo de un año logra su objetivo de llegar a pesar 65, 70 kilos, y en ese momento obviamente la idea no es que siga bajando de peso, en ese momento es que el paciente tiene que consumir la cantidad de calorías necesarias, o sea, va a aumentar su ingesta de calorías necesarias para lograr el mantenimiento de esos 70 kilos. Muy bien, igual los criterios de selección para cirugía bariátrica, más o menos, básicamente es lo mismo que ya hemos visto. Y como les decía, hasta el día de hoy todavía como parte de un protocolo, es decir, cuando hablamos de un protocolo o una guía de recomendación, se estima que es algo que todos los demás tenemos que seguir. El IMC todavía sigue siendo el principal parámetro para definir la conducta quirúrgica terapéutica en el paciente obeso. Sin embargo, ya en los últimos congresos se ha hecho, en la cápita, en el último congreso que les repito que ha sido en Argentina, ya se habla de la evaluación clínica global para el paciente obeso, en las cuales entran a tallar otros aspectos, como por ejemplo el depósito de grasa, ¿no? La circunferencia de cintura abdominal, la acumulación de grasa visceral, depósitos de grasa ectópica, la esteatosis grasa o el hígado graso, es decir, puede que sea un paciente con sobrepeso tipo 2 y que tenga un hígado graso severo, un hígado graso severo, un hígado graso grado 3, grado 4, es un paciente que también podría ser considerado como parte de un paciente candidato para cirugía bariátrica, porque la infiltración grasa en el hígado genera también, es parte, parte del concepto de lo que es el síndrome metabólico. Comorbilidades asociadas, factores de riesgo cardiovascular,
comorbilidades asociadas a la obesidad. Entonces, están signos tempranos de daño de órgano, como la hipertrofia ventricular izquierda, un paciente con sobrepeso o con obesidad tipo 1 que ya tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, es también un criterio, o van a ser criterios también necesarios a tomar en cuenta a la hora de la toma de decisión para operar a un paciente. Todavía en la actualidad no son considerados criterios, no se ha protocolizado ello, se están tomando casos de forma individual, pero es muy probable que en los próximos días, o probablemente para el próximo congreso, ya se establezca como parte de un protocolo o guía de recomendación. Hasta el día de hoy todavía sigue siendo solamente el IMC el único parámetro de evaluación. ¿Quiénes no deben ser operados? Bueno, las contraindicaciones absolutas prácticamente no existen, salvo aquellas en las cuales la contraindicación no solamente es para la cirugía bariátrica, sino para cualquier tipo de cirugía, como por ejemplo la falla cardiopulmonar irreversible, un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca grado 4, ¿no? O una hipertensión pulmonar severa, es un paciente que no puede ser operado no solamente de cirugía bariátrica, sino no puede ser operado de nada, porque se va a morir en el acto operatorio, no va a tolerar la cirugía. O un paciente que tiene una malignidad inoperable, un linfoma metastásico avanzado, ¿no? Y que, bueno, es obeso, el linfoma no hace que baje tanto de peso, pero es un obeso, entonces obviamente ese paciente no lo podemos operar. Su principal problema no es la obesidad, su principal problema es la enfermedad maligna asociada. El embarazo o deseo de embarazarse de entre los próximos 12 meses por quirúrgico. Ese sí es un aspecto a tener en cuenta, ¿no? El paciente, como les dije, ¿no? Nosotros, al operar a un paciente, al realizar una cirugía bariátrica o una cirugía de la obesidad, lo que hacemos es preparar al cuerpo para ser sometido a dietas hipocalóricas. Por lo tanto, el paciente va a obtener su energía o va a obtener las calorías o la energía necesaria a partir de sus reservas energéticas. Es decir, hacemos o convertimos al paciente en un paciente catabólico, o sea, lo pasamos a ser un paciente en constante estado catabólico, o sea, gasto de energía. En el caso del embarazo, el embarazo es un estado fisiológico de catabolismo puro. También hay un estado de hipercatabolismo porque la madre necesita energía no solamente para ella, sino también para el bebé que está creciendo dentro de su cuerpo. Y obviamente ese consumo de energía la saca a partir de sus reservas. Entonces, si el embarazo, si la cirugía bariátrica o el paciente post cirugía bariátrica está en un estado de hipercatabolismo y el embarazo también significa un estado de hipercatabolismo, no podemos combinar dos estados de hipercatabolismo porque podemos llevar a la muerte del paciente. Entonces, si la mujer está embarazada, no podemos operarla de cirugía bariátrica. Y si tiene los deseos de operarse en los próximos 12 meses, tampoco podemos operarla. Porque vamos a exponer a dos estados de hipercatabolismo que pueden llevar a la muerte de la paciente. ¿Por qué el punto de corte 12 meses? Porque como ya les adelanté, en todo procedimiento bariátrico, la estabilización metabólica tras la cirugía bariátrica se logra a los 12 meses. Después de los 12 meses, en donde se generó el equilibrio entre el anabolismo y el catabolismo, en donde ya se generó el equilibrio, recién a partir de ahí la paciente podría, la paciente mujer podría ver la posibilidad de quedar embarazada. Antes de eso, es imposible o no recomendado. En cuanto a las contraindicaciones relativas, deterioro de la capacidad intelectual, incapacidad para comprender los cambios perennes que lleva el procedimiento, la falta de motivación, el abuso de alcohol o estupefacientes, ¿no? Lo que le pasó a Maradona, por ejemplo, enfermedades psiquiátricas no tratadas, úlcera péptica activa, esto es un aspecto muy importante. Dentro de los estudios recomendados antes de ser operado para la cirugía bariátrica, el paciente necesariamente se le tiene que hacer un diagnóstico o un descarte de infección por Helicobacter pylori, porque el Helicobacter pylori es el principal factor biológico para el desarrollo de úlceras pépticas activas. Y si un paciente tiene úlcera péptica activa o riesgo de desarrollar úlcera péptica activa, no podemos operarlo, no podemos tocar el estómago. No podemos hacer ninguna sutura sobre el estómago. ¿Por qué? Porque debilitamos esa zona y podría aparecer las famosas úlceras de boca anastomótica o úlceras de zona anastomótica, que conllevan a complicaciones en el postoperatorio. Entonces, para que un paciente que vamos a someterlo a cirugía bariátrica, es necesario descartar que no tenga ni úlceras pépticas ni infección por Helicobacter pylori. Y si es que la tiene, antes de ser operada, deben ser tratadas, ¿no? Igual, los estudios recomendados para la cirugía son los habituales
que para cualquier otro acto operatorio, y nada más hay algunas cosas que le adicionamos, como por ejemplo el dosaje de vitaminas y minerales. En el paciente que va a ser operado, en el paciente al cual vamos a someter a cirugía bariátrica, es un paciente que, si bien es cierto, le vamos a dar unas dietas, unos, unas dietas de muy bajo contenido calórico. Son pacientes que vamos a someter a cierto grado de desnutrición. Pero este grado de desnutrición en realidad va a ser a expensas no de los macronutrientes, porque en esas 800 kilocalorías se les va a hacer su reparto de nutrientes de carbohidratos, proteínas y lípidos. Pero lo que generalmente no van a poder conseguir, vamos a decir, no van a poder conseguir con esa baja dieta hipocalórica que tienen, no van a poder ingerir vitaminas y minerales. O sea, la cantidad de alimentos que van a consumir es tan poquita que ahí la cantidad de minerales y de vitaminas es ínfima. Nosotros necesitamos los minerales y vitaminas en trazas, le decimos nosotros, o sea, en pequeñas cantidades. Pero ya las porciones que va a consumir hacen que sean muy pequeñísimas. Entonces, es necesario al paciente postbariátrico suplementarlos con minerales y vitaminas, para que, obviamente, porque las vitaminas y los minerales son los catalizadores de todas las reacciones enzimáticas que existen en nuestro cuerpo. Entonces, si el paciente bariátrico no va a tener vitaminas y minerales, obviamente no va a poder desarrollar un metabolismo adecuado. Entonces, necesitamos saber cuál es el basal, con cuánto de vitaminas o minerales tiene el paciente de reserva en su cuerpo, para en función a ello comenzar a suplementarlo, ¿no? En cuanto a lo que es la detección del Helicobacter pylori, igual, ya les dije anteriormente, ¿no? Es necesario hacerle un descarte de infección por Helicobacter pylori, ya que el Helicobacter pylori es el principal factor de riesgo biológico para el desarrollo de úlcera péptica. Entonces, es obligatorio la detección del Helicobacter pylori por biopsia o a través de una endoscopía abdominal. Otros estudios, bueno, estudios de hormonas tiroideas, insulina, paratormona, en el caso de hormonas tiroideas, obligatorio, ¿no? Para el descarte de enfermedad del hipotiroidismo. Muy bien, entonces, dentro de la preparación del paciente, entonces hemos decidido que un paciente vamos a tener que operarlo, ¿no? Hay un paciente obeso que tenemos que operarlo. Entonces, dentro del preoperatorio es necesario hacer una preparación previa de más o menos 6 semanas. 6 semanas antes de la cirugía es necesario lograr que el paciente pierda algunos kilos de peso, ¿no? De repente un par de kilos, 2, 3 kilos de peso. En realidad no se ha establecido cuánto, ¿no? Pero lo que sí se ha establecido es que es necesario que haya una cierta pérdida de peso, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha demostrado que un paciente que va a ser sometido a una cirugía bariátrica, si logra perder peso, va a reducir el volumen hepático y la grasa visceral, y esto va a contribuir a que el acto operatorio sea mucho más llevadero. A ver, ¿a qué me refiero? Tenemos un paciente que pesa 118 kilos, ¿no? Entonces decimos, bueno, te vas a operar, te vamos a hacer, pongamos, una manga gástrica. Entonces, como te vamos a operar de la manga gástrica, de todas maneras es necesario que 6 semanas antes te prepares, te vas preparando psicológicamente, pero también nutricionalmente. Es necesario que bajes un poquito, siquiera 2 kilos de peso, que consumas un poco menos de dieta, ¿no? Eso va a contribuir, pues, al iniciar cambios en la alimentación, le va a ser más fácil adaptarse en el postoperatorio. Pero sobre todo que esos 2 kilos de peso que pierda no se van a ver reflejados en la grasa corporal. Nosotros tenemos 2 tipos de grasa: la grasa corporal, que es la grasa que nosotros vemos en el cuerpo, y la grasa visceral, la que está dentro del abdomen. Esos 2 kilos de peso que pierda se van a ver expresados en una disminución de la grasa visceral. A veces cuando nosotros de repente a veces queremos hacer una dieta y queremos bajar de peso, ¿no? Digo, voy a hacer una dieta, voy a hacer 2 semanitas de dieta o 3 semanitas de dieta, y ven que se suben en la balanza y ven que han perdido pues 3, 4 kilos, pero ustedes se ven al espejo y se ven igual, y dicen, pero no veo mayor diferencia. Es que cuando hay una pérdida de peso, lo primero que se reduce o los primeros cambios que aparecen es en la grasa visceral. El hígado graso va a mejorar, el hígado va a disminuir su volumen, el epíplo va a reducir su tamaño. Entonces, o sea, las repercusiones de la pérdida de peso inicial se va a ver sobre la grasa visceral.
Y eso, en un paciente que va a ser sometido a cirugía bariátrica, es muy importante, porque mejora nuestro campo visual operatorio a la hora de operar y entrar por la paroscopía. Vamos a ver un hígado más pequeño que nos va a permitir abordar mejor el estómago. Vamos a ver una grasa visceral de mucho menor tamaño que nos va a permitir manejar mucho mejor la cirugía. Entonces, esa es la importancia de lograr que el paciente pierda algunos kilos de peso, ¿no? Y a continuación de eso, este artículo nos refleja, se refiere a la pérdida de peso preoperatoria en pacientes candidatos a cirugía bariátrica, ¿no? En donde, obviamente, la pérdida de peso preoperatoria produce disminución del tamaño hepático y de la grasa intraabdominal, lo que mejora los campos quirúrgicos, la visión intraoperatoria y, por lo tanto, facilita el acto quirúrgico. La evidencia científica actual hace recomendable la pérdida de peso preoperatorio en pacientes candidatos a cirugía. Sin embargo, lo que no existe consenso aún es de cómo logramos que ese paciente esas 6 semanas pierda 2, 3, 4 o 5 kilos, ¿no? Algunos optan solamente por la dieta, confían en que el paciente con la dieta va a lograr perder peso. Pero, por ejemplo, en un obeso tipo 3, tipo 4 va a ser imposible. Entonces, se aplica de repente tratamiento farmacológico, ¿no? De repente le damos la fenidermina o el dietilpropión, ¿no? Que son fármacos de acción corta que bajan de peso, pero por poco tiempo, ¿no? 3 semanas o 4 semanas. ¿No? Para que bajen de peso. O algunos, por ejemplo, en el obeso extremo, optan por el uso del balón intragástrico. El balón intragástrico no es una cirugía bariátrica, es un procedimiento bariátrico, pero no es una cirugía bariátrica. Entonces, por medio de endoscopía, ingresan con un balón hacia el abdomen, inflan el balón y con eso logran que por algún tiempo, por unas semanas, logre bajar de peso hasta que pueda llegar a el acto operatorio. Muy bien, entonces hemos preparado a nuestro paciente, ¿no? Hemos preparado con una dieta para que se vaya preparando a acostumbrar en el postoperatorio, hemos hecho que reduzca la grasa visceral y bueno, luego tenemos que decidir qué tipo de cirugía le vamos a brindar a nuestro paciente. Y para ello tenemos que conocer cómo se clasifica la cirugía bariátrica de acuerdo a su mecanismo de acción. Y existen 3 grupos principales. ¿Qué hora es? Uy, ya nos pasamos de la hora. Ya. Existen 3 grupos principales. Perdón, 3 tipos de cirugía. Cirugías restrictivas, cuyo mecanismo de acción es restringir la capacidad de almacenamiento del estómago. Es decir, lograr que el paciente sienta sensación de llenura con poca cantidad de alimento. O sea, es un efecto básicamente mecánico, ¿no? Reducimos el tamaño del estómago para que el paciente con poca cantidad tengamos un efecto mecánico y el paciente sienta saciedad, sienta llenura y obviamente pierda peso a raíz de expensar. Dentro de estas, del tipo de cirugías restrictivas, ¿no? Tenemos la manga gástrica a la cabeza, que es una de las cirugías gold standard dentro del manejo de la obesidad. Tenemos la banda gástrica ajustable, que en un momento también fue un boom, ¿no? En el cual consistía que por vía laparoscópica se colocaba una banda ajustable a nivel del cuello del estómago o a nivel del fondo para tratar de ajustar el estómago y generar esa sensación de llenura. El problema es que cuando se retiraba la banda, el estómago volvía a su tamaño normal y el paciente volvía a comer normalmente, ¿no? La gastroplastía vertical con banda, igual, ¿no? Era una banda que se colocaba, pues, pero de forma vertical sobre el estómago, y la aplicatura gástrica, que también es una alternativa a la manga gástrica, que consiste en, vamos a decir así, enrollar el estómago, ¿no? Convertir el estómago, que es como una jota, como una bolsa, en una chalina, elongarlo. Pero no es que hemos cortado el estómago, simple y llanamente lo hemos, vamos a decir así, envuelto, enrollado, pero eso en cualquier momento los puntos podrían desprenderse y el estómago volver a su tamaño normal. En cambio, en la manga gástrica, lo que es la manga gástrica es una resección del estómago, hacemos una tunelización del estómago. El estómago, vamos a ver más adelante las imágenes, el estómago queda como un túnel, ¿no? Queda como si fuese una continuación del esófago. Por lo tanto, aproximadamente disminuimos el 80% del volumen gástrico, ¿no? Entonces, solamente el paciente ahora, si antes consumía 15 kilocalorías, va a llenarse solamente con la 10ª parte. Chicos, por favor, un minuto, me están llamando por teléfono. Ahorita me vuelvo a conectar.
¿Me escuchan, chicos? Sí, doctor, ahora sí. Ya, Sí, disculpen, doctor. sino que tuve una llamada de emergencia. Bueno, entonces, vamos a ver en un ratito los videos rápidamente para que me puedan entender. Entonces, la manga gástrica lo que consiste es tunelizar el estómago. Básicamente, el efecto es restrictivo, el efecto es mecánico, ¿no? Lo que hacemos es disminuir la superficie de almacenamiento, el volumen, perdón, la cantidad de almacenamiento del estómago y por lo tanto el paciente se va a llenar rápido con lo que come. Las cirugías malabsortivas. Las cirugías malabsortivas son una serie de combinaciones o de transformaciones que se hacen en el intestino delgado, que es la superficie. Nosotros, para poder absorber los alimentos, necesitamos de dos cosas. De la superficie de absorción, que es el intestino, y de las glándulas que se van a encargar de aportar las enzimas necesarias para la digestión. Y en cuanto a las glándulas nos referimos al páncreas y a la bilis, básicamente, ¿no? A la secreción pancreática y a la secreción biliar. Entonces, necesariamente los alimentos se van a absorber los nutrientes cada vez que se combinen la secreción biliopancreática con los alimentos. Entonces, en el momento en que se combinen, se produce el proceso de la digestión y recién los alimentos van a ser absorbidos. Si los alimentos pasasen por sí solos por el tubo digestivo sin que entren en contacto con la secreción biliopancreática, los alimentos no se van a absorber. No se van a absorber. O sea, ¿qué es lo que ocurre más o menos con el tratamiento farmacológico del Orlistat, ¿no? El Orlistat hace que inhibe la lipasa pancreática, por lo tanto, las grasas no pueden ser digeridas y son eliminadas. Entonces, lo que hacen estas cirugías mal absortivas es generar transformaciones de tal forma o de tal modo que la secreción biliopancreática no se combine con el intestino, sino hasta en la parte final del tubo digestivo, ¿no? Tenemos 6 metros de intestino y en los últimos 60 centímetros del tubo digestivo recién logramos que se combine la secreción biliopancreática y la secreción yeyuno-biliar, ¿no? Obviamente tenemos que hacer resecciones y anastomosis. Ahora van a ver en los cuadros. Entonces, el paciente lo que come solamente va a absorber el 10% y lo demás lo va a eliminar. Las cirugías mal absortivas probablemente son las cirugías que hagan que el paciente bruscamente reduzca más de peso, pero también son lamentablemente las cirugías que no son reversibles y que han llevado a la muerte a muchos pacientes debido a que su baja de peso es siempre constante. Llegan al año y no se estabilizan, siguen bajando de peso, los llevan a la caquexia y a la muerte. Por eso es que prácticamente las cirugías mal absortivas como tal ya no son utilizadas o ya no son o están diseñadas para realmente pacientes con una obesidad extrema en la cual necesariamente tengamos que hacer que bruscamente o que rápidamente bajen de peso, ¿no? Pero prácticamente casi ya no son utilizadas. Y una combinación de la cirugía restrictiva con una cirugía mal absortiva son las cirugías mixtas. Y dentro de las cirugías mixtas tenemos a la cabeza el bypass gástrico. En el bypass gástrico restringimos la cantidad del estómago, o sea, la superficie de almacenamiento, pero también hacemos conexiones y desconexiones con la intención de que la secreción biliopancreática no se combine tan pronto, o sea, no se utilicen los 6 metros del intestino para que se puedan combinar y absorber, sino de repente el 50%, es decir, la mitad, ¿no? Entonces, el principio del bypass gástrico es que el paciente coma poco, pero eso poco que come se pueda absorber en una superficie de absorción menor, ¿no? Bueno, es un poco engorroso, espero que me hayan logrado entender. Les voy a mostrar las gráficas y los dibujos. Bueno, acá tenemos, creo que es más grande. Aquí tenemos, por ejemplo, una banda gástrica ajustable, ¿no? Se utiliza no se utiliza mucho debido a los efectos secundarios. Esto es la manga gástrica, ¿no? El estómago lo convertimos prácticamente en un túnel. El estómago viene hasta por acá, todo esto ha sido resecado. Entonces el paciente come, se llena rápido con lo poco que come y tiene toda la superficie de absorción lista. Indemne, no va a tener problemas con la absorción de nutrientes. Y esto es el bypass gástrico. En el bypass gástrico cortamos el estómago, pero no lo eliminamos, solamente lo desconectamos, cosa que los alimentos llegan a este pequeño reservorio de estómago y pasan automáticamente a un asa intestinal que nosotros hemos ascendido. Hemos cortado un asa intestinal por acá y lo hemos ascendido para que se conecte directamente con el estómago. Entonces, este pedazo de asa la conocemos como asa digestiva o asa alimentaria.
por aquí van a pasar los alimentos, pero en este segmento de intestino, bueno, acá lo vemos cortito en el dibujo, pero normalmente puede ser 1,5 metros, 2 metros o 3 metros incluso, por aquí no se van a absorber los alimentos. ¿Por qué? Porque no están conectados a la secreción biliopancreática. Recién acá, cuando la secreción biliopancreática que viene acá, recién se conectan, recién van a poder ser absorbidos los nutrientes. Entonces, en el bypass gástrico tenemos una asa digestiva y una asa biliar. Y son independientes hasta la zona de la unión. Cuando unimos ambas asas, la asa alimentaria con la asa biliopancreática, recién tenemos una superficie de absorción que obviamente la hemos reducido. La hemos reducido a menos del 50%. ¿No? Muy bien, entonces, para hablar de un gol estándar, como ya le dije, depende mucho de las características de los procedimientos. La manga gástrica y el bypass gástrico en la actualidad son considerados gol estándar. ¿Qué procedimiento quirúrgico elegir? Bueno, si bien es cierto, el índice de masa corporal generalmente es el que define el tipo de procedimiento. Si tenemos un paciente con obesidad tipo 1 o tipo 2, probablemente la manga gástrica sea la indicada. Si tenemos un paciente con obesidad tipo 3, es el bypass gástrico lo que está indicado. Y si tenemos un paciente con obesidad extrema, seguramente la cirugía revisional, es decir, una manga gástrica con reoperación o un bypass gástrica de asa larga en hierros, también es lo indicado, ¿no? En realidad, casi siempre tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si es un paciente que tiene comorbilidades como la diabetes, que es una enfermedad metabólica, en un paciente diabético lo recomendable es una cirugía metabólica. Y la cirugía metabólica per se es el bypass gástrico. O sea, a un paciente con diabetes, lo ideal es un bypass gástrico por encima de la manga gástrica. Así tenga un IMC no tan alto, ¿no? Y igual, en el caso de un paciente que tenga una hernia hiatal, ¿no? A veces la hernia hiatal o la enfermedad por reflujo también es considerada una comorbilidad. En un paciente con una hernia hiatal o con una enfermedad por reflujo, no podríamos hacerle una manga, porque en el caso de la hernia hiatal lo que ocurre es que el esfínter esofágico inferior está en nivel torácico. Y lo único que a veces termina conteniendo eso es este ángulo, el ángulo de His. Si nosotros convertimos este estómago en un túnel, todo se va a subir, todo se va a tender. Entonces, en la hernia hiatal está contraindicada la manga gástrica y necesariamente tenemos que hacerle un bypass gástrico, ¿no? Entonces, en cuanto al tipo de procedimiento a elegir, en realidad va a depender o tenemos que ver cada paciente de forma individualizada, ¿no? Bueno, eso es básicamente labor ya del cirujano. Muy bien, chicos, entonces les voy a presentar, bueno, ahí tienen básicamente las ventajas de cada uno de los procedimientos más conocidos, la gastroplastía vertical o manga gástrica y el bypass gástrico tienen sus ventajas, sus desventajas y sus complicaciones. Las más importantes son las fístulas y las hemorragias. Bueno, y a modo de término les voy a mostrar las dos cirugías bariátricas más conocidas o más difundidas, consideradas en la actualidad como gold standard. No se ve. Creo que tengo que quitarle la opción de puntero. Ya. Me avisan si se ve el video, por favor. ¿Se ve el video? Sí se ve, doctor. Ya. Es una paciente con una obesidad tipo 3, una obesidad mórbida, ¿no? En el cual se ha decidido hacer una manga gástrica. Probablemente la edad sea un aspecto importante. Lo primero que se hace es revisar, y ahí vemos, ¿no? Entramos con los trócares, vemos la abundante grasa visceral. Esa zona blanquecina que se ve sobre la grasa son residuos son vacuolas grasas, ¿no? Que tienen residuos. Un hígado también pues, aumentado de tamaño. Automáticamente en la manga gástrica lo primero que hacemos es ir hacia el pilar derecho del esófago, que nos va a permitir retraer el hígado y comenzar la cirugía. La cirugía se inicia separando el epiplon mayor de la curvatura mayor del estómago, ¿no? Esa pinza que está cauterizando y abriendo se llama pinza bisturí armónico, ¿no? Que es una pinza que transmite energía bipolar, ¿no? Entonces lo que se está haciendo es desprender toda la grasa visceral, el epiplon mayor, de la curvatura mayor. ¿Por qué? Porque sobre esa zona vamos a realizar el corte del estómago o la resección del estómago, ¿no? Vamos ascendiendo
¿no? Vamos desprendiendo la grasa, esa porción de grasa visceral, el epiplon mayor. Tenemos que llegar hasta el fondo gástrico, ¿no? Y tenemos que llegar hasta el pilar izquierdo del esófago. Liberar completamente el fondo gástrico. Estamos muy cerca de lo que se conoce como los vasos gástricos cortos, que son ramas de la arteria esplénica que van hacia el fondo gástrico, ¿no? Que van a irrigar toda esa zona. Parte del fondo gástrico está peritonizado hacia la pared del diafragma, entonces también hay que hacer eso lo que está haciendo ahorita es una pequeña desperitonización, ¿no? Se está desprendiendo ese estómago que está pegado a esa zona de peritoneo para tener el fondo gástrico libre y nuestra sutura mecánica, nuestra grapadora, pueda entrar de forma, vamos a decir así, sin generar mayores complicaciones, o sea, pueda sellar correctamente, ¿no? ¿Cuál es nuestro límite? El pilar izquierdo del diafragma, ¿no? Hacia esta zona, esto es el pilar izquierdo del diafragma, y ya cuando lo visualizamos, entendemos que ese es nuestro límite. Hasta ahí tenemos que llegar. Entonces prácticamente ya tenemos el estómago completamente suelto, ahí está en su cara posterior. Hay algunas adherencias sobre la curvatura menor que también se liberan. Esas son adherencias, esos tejidos como telarañas son adherencias. La obesidad es un estado proinflamatorio. Siempre, ¿no? Y hemos dicho, la inflamación siempre genera adherencias. A partir del píloro, se contabilizan 5 centímetros, y es ahí, sobre la zona en que se van a hacer los disparos para cortar el estómago, ¿no? 5 centímetros es el punto de corte. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro estómago suelto, ya tenemos nuestra zona de marcación, y vamos a proceder a realizar los disparos. Cuando se hacía antes de la época de las grapadoras quirúrgicas o de la famosa sutura mecánica, las suturas mecánicas son dispositivos que lo que hacen es cortar y al mismo tiempo sellar y anastomosar, ¿no? Que es lo que se utiliza en cirugía laparoscópica de avanzada actualmente. Ahí se está pasando una sonda calibradora, ¿no? Que nos va a permitir, pues, medir o calibrar, mejor dicho, la cantidad de estómago que vamos a dejar. Han habido circunstancias en las cuales hemos dejado un estómago muy pequeño y que ha llevado a la estenosis. Entonces, esa sonda calibradora es lo que nos va a permitir, vamos a decir, medir la cantidad de estómago que estamos dejando. Y ahí metemos nuestra sutura mecánica para realizar nuestro primer disparo, ¿no? A la hora de que ustedes van a ver cómo estos hilos se desprendan, ahí ya se desprendió, llegaron a ver, y automáticamente se desprenden una serie de grapas que van a terminar de cortar y seccionar y al mismo tiempo sellar el estómago, ¿no? Ahorita van a ver cuando salga la grapadora. Y ahí vemos, ¿no? Se ha cortado y se ha sellado con unas grapas el estómago. Y así, sucesivamente, vamos a seguir hasta arriba. Esta zona, esta como tela blanca que aparece sobre las grapas es un hemostático, ¿no? Las grapadoras de última generación tienen esos hemostáticos, ¿no? Que controlan sangrados, ¿no? Controlan algún vasito, alguna venita que está por ahí, la llegan a controlar mejor. Porque uno de los principales complicaciones en el postoperatorio de una manga gástrica son las hemorragias o sangrados de la zona de la sutura. Y ahí se continúa haciendo el disparo, y bueno, en realidad es un procedimiento relativamente sencillo, hasta llegar hasta el fondo gástrico y terminar de cortar el estómago. Entonces, con ello disminuimos la capacidad de almacenamiento del estómago en casi un 90%. En algunos casos 80%, dependiendo de la cantidad. En este caso, como esta paciente ha sido una obesa tipo 3, tratamos de ir al máximo, ¿no? Le quitamos el 90% del estómago y solamente la dejamos con un 10%, ¿no? En el caso de un obeso tipo 1 o tipo 2, podríamos solamente manejarlo con el 80%. Y ahí se continúa, ¿no? El tema de la sutura. Vamos a avanzar un poquito. Ya se terminó de desprender todo el estómago, ¿no? Esa es la pieza operatoria que va a salir. Y luego, bueno, sobre el borde, se inyecta azul de metileno a través de esta zona, ¿no? Esta zona está obviamente conectada desde afuera hacia adentro, ¿no? Entra por la boca, pasa por el esófago, conectamos o inyectamos azul de metileno y vemos si el azul de metileno filtra. Si no hay filtrado, quiere decir que nuestra anastomosis es impermeable. Y se le coloca, en algunos casos, bueno, particularmente no lo hago, pero algunos cirujanos colocan un parche, este piplo, lo vuelven a coser sobre ese fondo con la intención de
generar también hemostasia, hacer una especie de parche biológico, ¿no? Pero en realidad eso es indistinguible, ¿no? En algunos casos, algunos cirujanos no lo recomiendan porque indican que la grelina también se puede producir en el epíplo mayor y puede estar persistente esa sensación de hambre, ¿no? Y muy bien, con ello concluye básicamente, se salen los trócones y con ello termina la cirugía. Y el otro tipo de cirugía que quería que sepan es el tema de el bypass gástrico, ¿no? Como les dije, ¿no? En el bypass gástrico lo que hacemos en primer lugar es seccionar una porción del estómago. Desconectamos este estómago proximal con este estómago distal. Ojo, no lo retiramos, solamente lo desconectamos. Y luego por aquí abajo, más o menos acá está el ángulo de Treitz, y contamos aproximadamente 1,5 a 2 metros de intestino. Y seccionamos, imaginemos, vamos a imaginar que seccionamos acá. El asa que hemos seccionado, la subimos para acá y la conectamos con este estómago. Y los alimentos llegan acá hasta este pequeño reservorio de estómago y la conectamos a esta asa alimentaria, en donde en este intestino, a pesar de ser un intestino preparado para absorber nutrientes, no se van a absorber los nutrientes. ¿Por qué? Porque no están combinados con la secreción biliopancreática. Recién aquí abajo, cuando se hace esta anastomosis, aquí por aquí viene la secreción biliopancreática y recién van a formar un asa común en donde se van a absorber los nutrientes. En el bypass gástrico existe el asa alimentaria, el asa biliopancreática y el asa común. Entonces, el bypass gástrico es una cirugía mixta porque combinamos la restricción de alimentos con una mala absorción de medicamentos, pero de forma moderada. Muy bien. Igual, la cirugía del bypass gástrico, vamos a avanzar para la disposición de los trócares, se ingresa a la cavidad. Entonces, en este caso igual, llegamos hacia el pilar anterior derecho para retraernos el hígado, levantarnos el hígado. En este caso trabajamos en inicio sobre la curvatura menor. En el caso de la manga trabajamos sobre la curvatura mayor, acá trabajamos sobre la curvatura menor. Y procedemos a generar el desprendimiento del epíplo menor. Tenemos que generar una pequeña ventana. Contamos normalmente arcos vasculares. El arco vascular. Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ah, ok. Sí, doctor. Muy bien, me pensé que se me había congelado el audio. Entonces, generamos una ventana, ¿no? Tanto por delante como por detrás, para poder formar ese pequeño estomaguito que vieron en el gráfico, que nosotros lo llamamos como pouch gástrico, un pouch gástrico, ¿no? Entonces, ahí ya hemos generado una ventana por delante, ahí, hasta llegar a la parte posterior del estómago, ¿no? Entonces, una vez que ya llegamos a la ventana posterior del estómago, vamos a poder colocar nuestra sutura para iniciar la sección, ¿no? Entonces, vamos a hacer un corte así, un corte grapado en L, en esta forma y luego en esta forma, para poder generar el grapado o el pouch. Ahí se coloca la sonda también. Ahí va el primer disparo. El primer disparo de sutura mecánica. Entonces, si es este pedacito de estómago es lo que va a quedar como reservorio. Se hace el primer disparo. Uy, aquí está la parte posterior del estómago, después de haber sido liberado, y se realiza el siguiente disparo. Usualmente puede ser con uno, pero usualmente son con 2 disparos más que se necesitan para generar el pouch gástrico, se llama. Se hace el disparo, y bueno, a ver, ahí falta todavía, ya lo desprendió, no, todavía falta un pedacito más, falta un pedazo más de estómago. Ahí recién atraviesa toda la zona del estómago. Y listo, se realiza el tercer disparo. Entonces se ha hecho ya la desconexión. Lo único que va a servir como reservorio es este pequeño estomaguito que ahora tiene el paciente. Entonces, nos vamos al intestino porque vamos a tener que conectar. Entonces, ahorita se ha desconectado el tubo digestivo, ¿no? No, porque los alimentos van a llegar a ese pedazo de estomaguito y ya no van a pasar, dicen, se va a quedar ahí. Entonces, necesitamos conectarlo con un intestino.
Entonces, se está abriendo ahí una brecha, un espacio, un camino para que el intestino pueda ascender. Entonces, ahí está el colon, debajo de... Ay, lo siento, se corrió. Y ahí se está separando el colon, ahí nos quedamos. Se está levantando el colon, al levantar el colon transverso, debajo del colon transverso está la raíz del mesenterio, y en la raíz del mesenterio aparece el ligamento de Treitz y el asa intestinal. Y a partir de ahí se comienza a contabilizar, ¿no? La cantidad de intestino que vamos a cortar para ascender. Entonces, normalmente, usualmente, es entre metro a metro y medio de intestino. O sea, es el primer metro y medio que va a servir no como, ya no como superficie de absorción, sino como superficie de almacenamiento, ¿no? Se está haciendo el conteo, y una vez que se ha hecho el conteo y se define cuál es, se asciende ese intestino para conectarlo o para anastomosarlo con el estómago. Ahí se está ascendiendo, ¿no? Entonces se va a pegar este estómago a este intestino. Se abre una brecha por donde va a entrar una de las patas de la grapadora, y en el intestino también. Vamos avanzando. Ahí se está haciendo y se va a proceder a hacer la anastomosis. En la grapadora que han visto, en los disparos que han visto, solamente era sobre un mismo órgano. Pero en este caso, como son sobre dos órganos, lo que se va a hacer es la anastomosis. Una de las patas de la grapadora entra en el estómago y la otra grapa entra en el intestino. Entonces, al cerrarse esto, va a cortar y va a abrir, va a generar un espacio, una anastomosis automática entre el estómago y el yeyuno. Y obviamente va a dejar una brecha, ahí ya se cortó, ¿ves? Ya se cortó y se grapó las paredes laterales y se ha generado la anastomosis. Y ese hueco o ese espacio se cierra con sutura a mano, ¿no? Se coloca, se pasa la sonda, ¿no? Entonces los alimentos van a venir por aquí, por este estómago, y van a pasar a esta zona de intestino. Y en ese intestino solamente va a servir como reservorio, no va a servir como zona de absorción porque no está conectado todavía con el asa biliopancreática, ¿no? Por acá más o menos se termina de hacer la anastomosis o la sutura. Se termina de cerrar la brecha. Entonces ya se terminó lo que es la parte de arriba, ahí queda bien selladito y tenemos que ir. Entonces, automáticamente, y bueno, en este caso es la técnica modificada, de repente se van a confundir un poco, pero lo que se va a hacer más adelante es anastomosar el intestino, o sea, el asa biliopancreática con el asa intestinal para formar o generar el asa común. Ahí se va a hacer la otra anastomosis, ¿no? Igual. Ya se colocó el disparo, a ver. Se abren las dos porciones. Entonces vamos a combinar el asa biliopancreática con el asa alimentaria. Y ahí recién, sobre esa zona de anastomosis, se van a combinar los alimentos. Muy bien, se cierra esa brecha, se colocan los drenes y con ello concluye la cirugía. Muy bien, chicos. Disculpen que tengamos que correr. Bueno, yo le voy a pasar la clase ahora más tarde a la delegada, pero me han llamado de la emergencia. Le he pedido que me den 10 minutos o 15 para poder concluir mi clase. Bien, rápidamente, ¿alguna duda o pregunta que puedan tener? ¿Alguno de los dos jóvenes que no estuvieron presentes de temprano ya han llegado? ¿Luis Livia? Sí, doctor. Sí, Luis Livia, doctor. Estaba saliendo de práctica, disculpe. Ya, ok. ¿Y quién más faltaba? Yo, doctor, buenas tardes. Javier Cruz. Sí, Javier, ya, listo, ok, ya. Los voy a colocar entonces como tardó. Muy bien, chicos. Si no hay más dudas o preguntas, o de repente si tienen alguna duda o pregunta, mañana antes de empezar la clase de cáncer gástrico me la pueden hacer y podemos conversar al respecto. La clase de cáncer gástrico también es un poquito larguita, nos hemos
casi más de hora y media, casi 2 horas nos hemos demorado en el tema de cirugía bariátrica. Mañana cáncer gástrico tengo fe que lo acabemos en máximo hora y cuarto, ¿ya? Entonces, Kathleen, no sé si me confirman si mañana podríamos empezar a las 7 de la mañana la clase para poder acabar 8, 8 y cuarto. Pero sería bueno si le puedes decir al doctor Alta si podrían empezar 8 y cuarto, 8 y media su clase con él. ¿Puede ser? Hola. Kathleen, ¿me escuchas? Tengo otra clase. Gracias. Menciona a la compañera Kathleen sobre si es que el Llama. doctor Alta va a empezar 15 minutos después de su Ya, clase. coordínate si me pasa la voz, por favor, Mau, ¿ya? Listo, Sí. listo. Ok. Buenas Está tardes, bien. chicos. Nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.